Muy bien, en esta sección 5.5 vamos a hablar de los instrumentos que tiene el Estado, ¿no? Ya dijimos que hay una política turística que le toca hacer al gobierno central, que esa política para ejecutarse de acuerdo a la condición particular de México tiene 4 características, las hemos mencionado: el liderazgo, la concurrencia, la descentralización y la transversalidad. Y luego hace falta ponerle patitas, si me dejas decirlo. Y esas patitas son los instrumentos a través de los cuales se vuelve una realidad lo que está puesto, digamos, en un manifiesto de intención de lo que será la política turística. ¿Cuáles son esos instrumentos? Bueno, vamos a ver en esta sección que dentro de estos instrumentos está la parte programática, digamos, estratégica, los instrumentos legales, los instrumentos normativos, los instrumentos organizacionales, los instrumentos presupuestales, los instrumentos de estímulos, particularmente estímulos fiscales, y los instrumentos de coordinación y concertación. Cuando hablamos de instrumentos programáticos, aquí sí es que ya vinculamos la planificación con la política turística. Los instrumentos programáticos son esos planes de turismo. De acuerdo a la legislación mexicana, el plan de turismo no se puede llamar plan de turismo, es programa de turismo. El único plan es el Plan Nacional de Desarrollo. Pues ese es el primer gran instrumento, el decir, el concebir cuál es el rumbo. Para eso es finalmente un programa sectorial que le queremos dar al turismo en un periodo determinado, usualmente periodos sexenales como corresponde en el país. Puede haber, además del programa de turismo, pues algunos otros documentos, algunos otros temas de carácter estratégico. Ese sería, digamos, el primer instrumento, la orientación de hacia dónde va el rumbo de la actividad turística. Hoy, por ejemplo, en medio de esta coyuntura sanitaria, sí me parece que debería haber un programa emergente de atención al turismo impulsado desde la Secretaría de Turismo. Nuevamente sería un instrumento programático. Luego tenemos los instrumentos legales. Sí, la ley de turismo, pero hay muchos otros instrumentos legales que tienen que ver con el turismo. La Ley Federal de Protección al Consumidor, por ejemplo, incluye obligaciones y derechos de los consumidores, dentro de los cuales se cuentan los consumidores de servicios turísticos. La Ley General de Vida Silvestre pone límites a las empresas turísticas. Si quieren hacer una obra, por ejemplo, en un manglar, pues en principio está prohibido, o la ley prevé cuáles serían los mecanismos para que se aprobara una obra en ambientes, en ecosistemas más bien frágiles. Es muy compleja, en realidad, la red de instrumentos legales que existen y a la cual se tienen que ceñir los prestadores de servicios turísticos, pero también los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Además de los instrumentos legales propiamente, cuando digo legales pues me refiero a leyes, hay instrumentos normativos, es decir, abajo de la ley hay reglamentos, abajo de los reglamentos hay normas, que también son pues, obligaciones de carácter jurídico que deberían seguir los prestadores de servicios. Hay una norma oficial mexicana, por ejemplo, para los guías de turistas, ¿no? Más allá de que estén los guías en la ley de turismo o en el reglamento de la ley, o que como en su momento tuvieron un reglamento de guías de turismo, hay una norma oficial que hoy determina cuáles son las características que debe cumplir un prestador de servicios para ser denominado guía de turista. Un siguiente instrumento son los instrumentos de carácter organizacional, es decir, la propia constitución de la Secretaría de Turismo, el Fondo Nacional de Turismo, en caso de los estados, las secretarías o direcciones de turismo en ese ámbito. También hay, por cierto, secretarías en el ámbito municipal, o los otros esquemas de organización administrativa pública que existan para la atención del turismo. Hasta hace poco tiempo teníamos en México el Consejo de Promoción Turística, que era pues un instrumento a través del cual el país podía llevar a cabo
la promoción de la marca México, la promoción de los destinos. Hoy, desafortunadamente, ese Consejo de Promoción Turística ha sido cancelado. Además de los instrumentos organizacionales, tenemos instrumentos de carácter presupuestal, es decir, hay un presupuesto público para apoyar la estrategia. Otra vez, lamentablemente en México ese presupuesto público cada vez es más pequeñito y lo hemos ido perdiendo. En su momento teníamos un presupuesto público para la promoción turística, en su momento teníamos un presupuesto público para la atención de los pueblos mágicos, por ejemplo, y también se ha perdido. Otro instrumento son los incentivos, usualmente de carácter fiscal, es decir, cómo le damos esa zanahoria a los inversionistas para atender lo que está dispuesto en un programa. Cuando se hizo Cancún y los otros centros turísticos integralmente planeados, se establecieron instrumentos muy claros, entre los que se contaba, por ejemplo, préstamos bancarios a tasas preferenciales. Ahí hay un instrumento. En República Dominicana hoy en día, y desde hace mucho tiempo, por cierto, hay instrumentos fiscales para atraer la inversión extranjera. ¿En qué consiste ese incentivo? Bueno, pues en que si tú vas e inviertes en un hotel en República Dominicana, pues estás exento del pago del impuesto sobre la renta durante un periodo. Bueno, ese es un gran beneficio y por eso en condiciones, digamos, de equidad, de igualdad de las características de un destino, un empresario puede decir, pues mejor voy a Dominicana porque el rendimiento de inversión va a ser mayor que en otra parte. Finalmente, el último rubro de los instrumentos se refiere a los instrumentos de coordinación y de concertación. En la Ley de Planeación de nuestro país se establecen estas posibilidades. La coordinación es la suma de capacidades entre actores públicos. Un gobierno federal con un gobierno estatal pueden firmar un convenio de coordinación para hacer ciertas cosas. Cuando esa suma de cosas involucra al sector privado o al sector social, de acuerdo con la Ley de Planeación, le llamamos convenio de concertación. Coordinación para el ámbito público, concertación para sumar capacidades con las empresas o con el sector social. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta unidad 5.5.